Vamos a seguir con esta segunda parte de estas jornadas, que son los talleres. Nuevamente gracias por estar aquí, por escuchar toda esta cantaleta que os he estado contando. Creo que ya que somos poquitos, me gustaría que fuera un taller que fuera dinámico, ¿no? que participáramos todos, porque como os he dicho antes, yo creo que ahora vamos a preparar con el Licen, nos vamos a contar un poquito algunos tips, ¿vale? Pero como os he dicho antes, cada espacio, cada espectáculo, cada feria, cada festival es un mundo. Y sí que es cierto que podemos seguir unas líneas para ser más sostenibles, pero al fin y al cabo toca analizar cada uno de esos eventos para entender en qué punto estamos, como hablábamos antes, cuánta conciencia tenemos en la sostenibilidad que ya estamos aplicando y que no sabemos. Eso es lo primero, identificar. Y lo siguiente es, pues bueno, qué podemos mejorar, ¿vale? Yo no sé si te parece, Lidenda, os voy a proyectar el vídeo de la Fira B para un poquito para distensionarnos. Es súper cortito. Exacto. Y luego me sentiré más cómoda si nosotros nos sentamos aquí delante de la mesa para estar más cerca vuestro. Sí que os voy a pedir disculpas por la informalidad, pero es como mejor me manejo. Más proximidad. ¿Vale? Y ya luego pues empezamos con... Pues, como os iba adelantando en la sesión anterior, voy a empezar con los espacios culturales. Luego iremos más a ferias y a festivales. Tengo aquí dos micros y me gustaría pues un poco que vosotros también pudierais participar. ¿Cuántos de aquí gestionáis espacios culturales? Vale. Bueno, pues si queréis participar, por favor, hacedlo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, pero también me gusta que vosotros hablen. Como os estaba explicando anteriormente, nosotros en el Ayuntamiento de San Luis gestionamos una sala, perdón, voy a hacer un kick-up. No sé si lo he dicho antes, pero a mí me gusta hablar siempre desde la experiencia porque es lo único que realmente puedo transmitir. A mí no me gusta vender humo, ¿no? Entonces os voy a contar siempre, es como venir aquí a hablar de mi libro, sí, lo siento, os lo tengo que escuchar porque es la única experiencia que tengo, ¿vale? Cuando empezamos con este recorrido de la cultura sostenible y pensamos en nuestro espacio, lo primero que se nos vino a la cabeza obviamente era la eficiencia energética, ¿no? Era esa palabra combinada que está tan de moda ahora, que todas las ayudas...
Bueno, pues eso, que pusimos, dijimos, bueno, eficiencia energética, ahora todas las ayudas tienen, tenéis que demostrar el 30% de eficiencia energética para recibir esta ayuda, tal, y dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer en el teatro? Todo empieza así, la sostenibilidad es eso, ¿cómo lo hacemos para mejorar? Vale, lo primero, focos, luces, equipo técnico, todo esto. Vamos a hablar con nuestros técnicos residentes en sala, vamos a hacer una búsqueda de todo este material técnico en el que podemos mejorar, reducir sustancialmente pues, esa factura de luz en primera instancia, que es un ahorro económico también, pero ese ahorro de huella de carbono a nuestro medio. A partir de aquí fue como, bueno, y entonces ahora cuáles son los siguientes pasos que tenemos que llevar a cabo. Los siguientes pasos eran, no teníamos ni idea. Fue como, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar, como os decía antes, una marca o una certificación sostenible para que nos dé una guía. Vosotros sabéis que cualquier tipo de certificación pues tiene unos puntos en los que luego te hace una auditoría sobre esos puntos, ¿no? Los que yo conozco como ingeniera, que son los universales, por decirlo de algún modo, y que se aplican no solo a cultura, sino a todo tipo de espacios o de proyectos o demás, son las ISO. Está la ISO 9001, que es la ISO de gestión de calidad, y está la ISO 14001, que es la de calidad ambiental. ¿Vale? Claro, para mí son certificaciones internacionales, reconocidas en todo el mundo y pues bueno, sería a lo mejor lo que uno buscaría, ¿no? Que ese reconocimiento de que, no, es que mi sala está acreditada con esta ISO y entonces... Pero la verdad es que a mí personalmente no me vibraba, no me sentía cómoda con esta cualificación. Entonces fue cuando me pasé horas y horas y horas delante de un ordenador buscando certificaciones sostenibles, en primera instancia ilusa de mí para espacios culturales, obviamente no salió absolutamente ninguno, y a partir de ahí fue cuando empecé a buscar, bueno, pues sellos de cualidad en otro tipo de espacios que no sean culturales específicamente, sino en edificios en general, ¿no? Ahí fue donde encontré sobre todo marcas de calidad en turismo. Como decía Elisenda antes, los hoteles tienen desde hace ya muchos años todas estas marcas de certificación sostenible, que si el Green Key, que si el Biosphere Tourism, la marca Q de calidad, que es española. Bueno, entonces dije, la verdad es que no me suena bien ninguno, o sea, no siento que lo que yo realmente quiero hacer está reflejado en ninguna de estas marcas. No quiero que me etiqueten con una certificación Q, cuando en realidad no significa nada para mí, ¿no? Entonces se volvió todavía más complicado. Dije, bueno, es que eres una inconformista, o sea, no hay forma de que algo te guste o que te puedas adaptar a algo o lo que sea, que tampoco no es así, ¿no? Pero bueno, estoy exagerando un poquito, se me está pegando lo de la dramaturgia. Bueno, la cuestión es que al final nos decidimos a tirarnos a la piscina y a crear nosotros la marca que estábamos buscando, en base a esta marca de calidad, como he dicho antes, de la reserva de biosfera. He traído los requisitos, no sé si luego queréis los miramos más detenidamente y demás, están en catalán, pero los voy a traducir para que al final de las jornadas, cuando os mandemos toda la información, todo el material, el diagnóstico y todo esto lo podáis tener y tener una referencia. Pero lo que yo os quería transmitir en primera instancia con este inciso es que afortunadamente o desafortunadamente, para mí es una fortuna, pero muchos lo podéis ver como algo desafortunado, en el mundo de la cultura sostenible todavía está todo por hacer. Con eso que os quiero decir, que no os limitéis,
que si creéis en que queréis una marca y no hay ninguna marca que os guste, creadla, sin miedo. No pasa nada. Alguien crea esas marcas en alguna parte. ¿Por qué no podemos ser nosotros que los creemos desde el mundo cultural? ¿Por qué no podemos ser nosotros los que digamos, es que solo hay calidad sostenible en turismo? ¿Por qué en cultura no? Entonces, en este primer paso que estamos dando en este taller, os hago un llamamiento, como decía mi compañera Virginia, al empoderamiento. No es solo el empoderamiento del artista, es el empoderamiento de todo el sector cultural. A mí me repito mucho, me tenéis que disculpar, pero es que para poder introducir ciertas cosas me va muy bien. Como decía antes, soy una persona quizás extremadamente positiva. Muchas veces es un problema, no lo creáis. Porque, claro, de repente me encuentro en situaciones que todo el mundo me dice, es que esto es imposible, no lo puedes hacer, es imposible. Y yo digo, ¿por qué? O sea, imposible para ti, yo lo voy a seguir haciendo. Y no, es que te pongo esta limitación, pues bueno, pues paso por al lado, ¿vale? Y luego nos vemos más adelante. Con esto que os quiero decir, pues que al fin y al cabo, los que seáis gestores de espacios, siempre, o sea, hay que ponernos en valor, poner en valor el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque siempre se habla de poner en valor el trabajo del artista, que es completamente necesario, pero sin los programadores, sin los espacios, sin los festivales, sin todo esto, ese artista también está desamparado, igual que nosotros estamos desamparados sin ellos, ¿vale? En la última FIRABE, un poquito entrando en esa dialéctica que me he dado cuenta que tiene el sector cultural y que considero firmemente que tenemos que empezar a cambiar, nos invitaron a hacer parte de una mesa redonda que hablaba sobre circuitos de danza, ¿vale? Entonces, yo decidí que, bueno, como no me lo había preparado mucho, la verdad, voy a ser sincera, decidí que me quedaba un poquito apartada y que dejaba que todo el mundo vomitara, como digo yo, todo aquello que tenían dentro, ¿no? Y que expresaran realmente qué era lo que estaban buscando, ¿no? Y entonces me di cuenta, me horrorizó, darme cuenta de la queja. O sea, todo es en clave queja, todo. Es que no nos hacen caso, es que no hay forma de crear esta red, es que siempre es lo mismo con la cultura, es que somos los más olvidados. Y yo de repente, claro, ya cuando me estaba mareando de tanto negativismo, me paré y les dije, a ver, chicas, por favor, un momento. Digo, ¿no os estáis dando cuenta de que estáis pidiendo un cambio desde ese mismo punto de negación y de queja de que todo es lo mismo? Es que como siempre se ha hecho así, como decía Virginia, ¿no? Como siempre se ha hecho así, entonces tenemos que, ¿creéis realmente que si queremos, es una pregunta que os hago a vosotros ahora, ¿no? ¿Creéis realmente que si queremos llevar a cabo este cambio que estamos hablando, esta transformación hacia la sostenibilidad, hacia llevar a cabo eventos o tener teatros más sostenibles, más conscientes, más todo esto, lo tenemos que hacer desde el punto de la queja? Porque a mí lo que me ha demostrado la experiencia es que cuando estás en la queja, nadie te quiere escuchar, porque al final es la misma cantaleta de siempre. Entonces, os invito a hacer esa transformación, como os invito a empoderaros, como os invito a crear vosotros, porque aquí vuelvo con una experiencia personal. Desde que era una niña he pensado que yo no tenía la capacidad de crear. No sé dibujar, no sé actuar, no sé cantar, no sé componer, no sé leer una partitura. Sin embargo, me encanta el mundo de la cultura. Y entonces, con todo este proceso dije, es que a lo mejor la creatividad no solo está en estas artes, sino que la creatividad también está en el día a día y en conseguir esas cosas que nos proponemos. Y para mí un poco la sostenibilidad es eso, es exactamente eso, es la vía para poder conseguir aquello que soñamos. Porque, como bien dijo un amigo mío, que me hizo, es algo muy evidente, pero que yo no me había puesto a pensar, me dijo, Débora, es que para que un sueño se haga realidad, primero hay que soñarlo, si no, no hay una base. Y eso es lo que quiero transmitiros en este taller.
Entonces, a partir de esta máxima que se ha convertido para mí, creo que sería interesante que pudiéramos ir intelectuando, que nos trasladarais en este punto pues, dudas, que debe haber millones o casos concretos o lo que sea, y podamos tener un taller más de tú a tú. Esta pequeña introducción o larga en cuanto a espacios culturales que podremos ir indagando. Luego tenemos que hablar, bueno, hemos propuesto hablar también sobre ferias y festivales, que lo vamos a unir un poquito por la similitud que tienen, aun siendo completamente diferentes, en la organización de las mismas, ¿vale? Porque al fin y al cabo es en la organización de estos eventos en los que una vez más hay que poner esa conciencia. Por ejemplo, en Filaber, ¿no? Por ejemplo, en Filaber, como ya os hemos explicado, os he explicado anteriormente, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que Baleares está totalmente, igual que con los sellos de calidad. Cuando se piensa en Baleares, en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, en Formentera, ¿en qué pensáis? La primera cosa que os viene suele ser playa, sol, turismo. Entonces, la primera lucha es situar, visibilizar que Baleares, la parte cultural es muy importante y la parte cultural está en todas partes. Entonces, por ejemplo, con la parte de los sellos de calidad que ahora estaba hablando Débora, yo también de este taller me llevo que vamos a tener que crear algún sello cultural para festivales, no solo para espacios, porque cuando en todas estas mejoras de la sostenibilidad, en todos los criterios que tanto para contratar al personal que va a trabajar, como para valorar, como para programar, como para colaborar con las distintas alianzas, los parámetros para seguir la ruta, la hoja de ruta, la tenemos que estar inventando. Y los parámetros que hemos conseguido con etiquetas y ya muy pautados son los parámetros de turismo. Y bueno, por ejemplo, como les he comentado, con el sello de hoteles que estamos hablando, que es el sello de la Travel Life, que incluso tiene muchas cosas como el consumo local, el kilómetro cero, el medio ambiente, no generar residuos. Muchas de estas cosas son aplicables también al festival, a la organización del festival. Desde el catering que podemos servir, que no tienes por qué coger productos de fuera y puedes colaborar con todos los productores, desde la producción, el equipo de sonido, el equipo de luces, cómo puede ser que sea menos contaminante acústicamente, menos contaminante en cuestión de residuos, que la manera de generarlo sea mejor, a incluso la programación y el equipo. En la programación artística, por ejemplo, hemos estado haciendo las comisiones las últimas semanas y también tenemos el punto de vista de los equilibrios de cada compañía. Si esta compañía es una estructura que tenga en cuenta todas estas cosas, si contratan bien, si tienen una fórmula justa y equilibrada para sus trabajadores, si están representados también, ¿no?, las distintas realidades. Y bueno, vamos aprendiendo también sobre la marcha, vamos como mejorando en áreas y las estamos aplicando en todas las partes del proceso, desde la selección artística a toda la parte de producción, también a la exhibición. Por ejemplo, este año en todos los espectáculos, aparte de los programadores, que son lo más importante, una feria que es un mercado profesional y lo que haces es tu trabajo para que programadores te puedan programar fuera, pero vamos a reservar un 10% de las entradas para colectivos,
desfavorecidos, que estamos colaborando con APROPA Balears, que es una asociación que trabaja para incluir personas mayores, personas que no puedan llegar a la cultura de una manera más natural, ¿no? Que puedan venir, que puedan ver una obra y puedan sentir que forman parte también de todo el ecosistema. Y en realidad es también pensar que vamos todos en un mismo barco, porque sí que mi margen de maniobra es el que es. No soy política, solo soy técnica, por lo tanto también tengo que luchar mucho con todo lo que tengo arriba y con la escucha, con toda la escucha. Entonces, yo soy política y también tengo que luchar. Sí, lo entiendo y seguramente más. Estoy segurísima que más. La lucha forma parte de este camino. Pero creo que lo bonito, o yo intento también llevarme, es que trabajamos todos juntos. O sea que el artista es importante, los programados son importantes, los distribuidores son importantes, las salas son importantes, todas las personas que trabajan en el entramado, no solo los actores, los técnicos, las personas que guardan, que te atienden para entrar, para salir, o sea que es un engranaje en el que todos somos importantes y es intentar ponerte en plan positivo, es ver cómo focalizar y visibilizar toda esta colaboración de manera gráfica. Y bueno, en el vídeo habéis visto un resumen del año pasado y como veis, pues teníamos también montajes de mujeres, de circo, realidades muy diferentes, y Firabe también es esta capacidad de conjugar, ya para empezar, que tengas música y tengas artes escénicas ya es una cierta complicación a programar y que en 4 o 5 días te pasen tantísimas cosas, pero aparte, dentro de las artes escénicas intentamos que haya un equilibrio, que haya circo, que haya danza, que haya calle, que haya nuevos formatos y que cada vez estén más equilibrados, porque empezamos con mucha presencia de teatro de texto, que es algo que se hace mucho en Baleares, pero cada vez más tenemos más danza, tenemos más circo, tenemos más nuevos formatos y propuestas muy arriesgadas, sin desmerecer al texto, que también es estupendísimo y me parece súper necesario. Bueno, pues un poquito una introducción en estos 3 ámbitos en los que nos vamos a enfocar. No sé, yo sí que lo había preparado de una manera, pero me gusta improvisar, creo que va a ser mejor. ¿Qué os parece si os explico un poquito en qué se basa la marca Menorca Reserva de Biosfera para espacios culturales? Os explico un poquito por encima, no os lo voy a leer todo ni mucho menos, pero sí un poco los puntos en donde incidimos para que lo tengáis en cuenta simplemente. Igual vuelvo y os digo que os lo voy a mandar, ¿vale? En este momento estamos trabajando, o sea, es la categoría 19 de la marca, ¿vale? Que está dedicada única y exclusivamente a espacios culturales, y estamos trabajando en las próximas categorías para poder certificar también artistas y eventos. En cuanto a la categoría 19 de espacios culturales, pueden solicitar la adhesión a la marca no solo teatros, sino además salas de cine, auditorios, salas de exposiciones, museos, recintos de patrimonio histórico. A mí este me parece súper importante, por ser menorquina también. Tenemos toda esa parte de monumentos históricos en los que considero que también es muy importante aplicarles ese punto de reconocimiento, ¿no? Tenemos las bibliotecas, salas multifuncionales, salas de conferencias, debates y tertulias y espacios de creación, talleres artísticos y residencias de artistas. Todo esto se puede acreditar con esta marca. Hay 20 ítems obligatorios, requisitos obligatorios, y 16 recomendables, por decirlo de algún modo.
Nosotros cuando nos tiramos a todo esto, que empezamos a elaborar todos estos requisitos de la mano del Consell Insular, lo hacíamos sin pensar realmente en el espacio que nosotros teníamos, en lo que soñábamos que queríamos que fueran los espacios culturales. Y cuando lo tuvimos terminado nos dimos cuenta que cumplíamos con todos los obligatorios y con todos nos faltaban 2 o 3 de recomendables. Pero un poco lo que os quiero contar es precisamente los ámbitos en los que se trabaja en esta marca. Como he dicho antes, sostenibilidad no es medio ambiente, es medio ambiente y cohesión social y desarrollo económico. Entonces, entre los obligatorios, por ejemplo, está un apartado que son las actividades que desarrolla la entidad local, entidad cultural, perdón. Entonces, te pregunta, ¿ofrecéis actividades compatibles con los objetivos de la Reserva de Biosfera, el plan de acción y la normativa de protección del territorio aplicada? En el caso de realizar actividades en sitios sensibles, ahí ya estamos pensando fuera de espacios cerrados, se tiene en cuenta en todas la Red 2000, todas estas como normativas más ambientales de protección, no solo del territorio como era el anterior, sino también de todas estas, de la fauna, de la flora, del entorno más biológico, por decirlo de algún modo. Nosotros, hay una cosa que ayer me llamó mucho la atención cuando Enrique me estaba explicando lo que he dicho antes, de que por cada función que hacen siembran 10 árboles. Y claro, ahí de repente dije, ostras, qué realidades tan diferentes estando en un mismo territorio, ¿no? Claro, nosotros en Baleares, cuando pensamos en una compensación ecológica o pensamos en qué podemos hacer para mejorar nuestro ambiente, pensamos en el mar. Pensamos en los plásticos que tenemos en el mar, en el microplástico, en que hay que ir a hacer limpiezas, no pensamos en sembrar, la verdad. Pensamos en limpiar el mar. Y bueno, me encanta porque me ratifico en lo que decía anteriormente. Cada situación, cada espacio, cada proyecto es un mundo y puede repercutir de maneras infinitas en todo esto. Sigo con la marca. Hay un siguiente compendio de requisitos que están dentro de las mejoras en el comportamiento ambiental y en la gestión ambiental de ese espacio. Aquí entra sobre todo energía, ¿vale? Entra toda esta parte de calculas tus consumos energéticos, produces energía limpia, utilizas depuración de aguas, de las aguas que... Sí, claro, luego te pones a pensar y cuando vas uno por uno dices, sí, tengo que pensar en millones de cosas, porque sí, ambiental, no, energía, agua, residuos, todas estas partes, ¿no? Entonces, en esta parte está todo esto, tienes sensores en los lavamanos para que tengan el mínimo consumo, cuántos litros de descarga tienen las cisternas de los baños. ¿Aportas protocolos de buenas prácticas a tus artistas cuando están en el camerino, cuando están ensayando, cuando todo esto? Son preguntas que una y otra vez se van repitiendo en esta marca, ¿no? Luego hay un apartado en el cual va enfocado a si ese espacio cultural o ese evento tiene bar o catering, o si hay un consumo de alimentos o de bebidas. En nuestro caso nosotros no tenemos, porque es muy pequeñito, pero aquí los requisitos donde está enfocado es básicamente al producto local. O sea, es la base, desde mi punto de vista, de una sostenibilidad bien aplicada, es economía local. Y no solo a nivel de los productos locales que se puedan consumir, sino también a nivel artístico, como decía Elisenda antes, ¿no? Vamos a minimizar esa huella de carbono. Nosotros ahora en Menorca, un título más que nos han dado de tantos que nos dan, este año somos región europea gastronómica en el 2022.
Y eso, otra de las cosas que, bueno, que al fin y al cabo, yo siempre digo que esto pues son títulos nobiliarios, los llamo yo, que te dan una visibilidad, pero que la mayoría de veces no tienen un trasfondo, ¿no? Pero que te aportan muchas cosas individualmente si tienes, si te pones a escuchar, ¿no? lo que realmente están transmitiendo. ¿Qué es lo que transmite la Menorca gastronómica? Transmite que no necesitamos que en un plato haya una papaya o haya un aguacate, que perdón, ahora sí porque los producimos en Menorca, pero hasta ahora no era así. ¿Por qué tenemos que tener productos que no son los nuestros? ¿O por qué nos tenemos que comer una ensalada de tomate en enero? Yo entiendo que en este proceso de salir todos no, nos vamos todos a la ciudad y vamos a olvidarnos de que somos naturaleza, nosotros también, se nos ha olvidado todos estos procesos, ¿no? Cuándo es el tiempo de los tomates, cuándo es el tiempo en que se cultivan las alcachofas, cuándo es el tiempo que es de las berenjenas y todo eso. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero va todo enfocado ahí mismo, ¿no? Esa conciencia del momento en el que estamos viviendo y qué es la experiencia que queremos ofrecer a aquellos a los que abrimos las puertas a nuestros espacios y a nuestros eventos. Es decir, nosotros a lo mejor porque lo tenemos muy integrado, ¿no? Pero en Menorca no hay en este momento un solo evento que lleve comida que no potenciemos nuestro producto local. Es decir, tú vas a venir a Menorca a un festival que ahora van a hacer uno en Lazareto, que son 9 días de conciertos, viene Ana Torroja y no sé quién más viene, y es un gastrofestival. Y entonces hemos invitado a no sé cuántos chefs y no sé qué, que vienen a Menorca a hacer exquisiteces con los productos que salen de nuestro huerto. A todo esto quiero decir que a nivel de espacios culturales, quizás no tanto, porque los teatros son más los de grandes formatos que tienen estos restaurantes o tienen servicios de catering o demás, pero bueno, en los pequeños pues a veces cuando vienen compañías de fuera o que les tienes que dar pues las dietas o lo que sea, pues por ejemplo en nuestro caso, aunque esto no está registrado aquí en la marca, lo que hacemos es que tenemos alianzas con nuestro tejido comercial. Entonces, pues tanto a nivel de hoteles como a nivel de transporte como a nivel de comidas, pues hacemos que ese desarrollo económico se quede en el pueblo, pero no vamos a cualquiera, o sea, no voy a ir, si venís te digo, no, vete al chino a comerte lo que sea, no, puedo decir, vete a este, porque este te va además a nutrir, en el doble sentido de la palabra, con la experiencia que tú has venido a vivir en mi teatro. ¿Vale? A partir de aquí, luego se habla si hay jardines, pues que el mantenimiento del jardín sobre todo está asociado a los litros de agua que consume ese jardín, pues porque es un poquito como lo de la comida, ¿no? ¿Para qué voy a poner yo una secuoya en mi jardín, por decir algo, que me va a consumir no sé cuántos litros de agua al día, cuando puedo poner una encina o una olivera que sé que ni siquiera tengo que regar prácticamente, ¿no? Entonces está un poquito enfocado hacia ahí. Luego entramos en esta parte de obligatorios, en la parte de beneficios sociales y económicos para la comunidad local. Aquí, desde mi punto de vista y mi gran aprendizaje en todo esto, ha sido la accesibilidad, como decía Elisenda. Claro, sí que piensas en la accesibilidad siempre, todos los teatros están preparados para que personas con minusvalía o en silla de ruedas puedan acceder y puedan tener la cultura, o personas quizás con problemas auditivos pues con los bucles, pero es que nos limitamos una vez más. O sea, de repente se abre una puerta y dices, wow, es que la accesibilidad va mucho más allá. No es solo una discapacidad física o no, es que llegue a las familias que no llega a final de mes, que tienen 5 hijos y que no pueden ir al teatro porque ir al teatro es un lujo. Dejemos de pensar en la cultura como algo elitista, por favor. Es decir, vamos a trabajar para que todo el mundo pueda acceder a la cultura, porque al final la cultura es un derecho
un derecho humano, está reconocido a nivel internacional. Entonces, pues bueno, va un poquito en ese punto, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, por ejemplo, que en la página web del espacio, pues para que sea accesible, pues tener un abanico de idiomas. Nosotros tenemos el gran conflicto catalán-castellano, que lo pones en catalán y te dicen, ¿y por qué solo lo pones en catalán? Y lo pones en castellano, y yo, ¿por qué solo lo pones en castellano? Entonces nosotros hemos decidido catalán, castellano, inglés y francés, porque como somos un pueblo francés, también, bueno, en Mallorca es normal. Nosotros no tenemos más francés que alemanes. Y bueno, un poquito también pues toda la parte de tener en cuenta pues todas las discapacidades físicas también, y también la parte de promocionar en nuestras programaciones los artistas locales y dar a conocer pues nuestro producto local artístico, por decirlo de algún modo. Estas serían, a grosso modo, todos los puntos obligatorios de la marca, y luego van como 16 puntos que son recomendables, entre los que se encuentran, por ejemplo, la sensibilización y educación para la sostenibilidad, donde las preguntas son si desde el espacio cultural se promueven actividades o se comunican acciones, ya sea a través de campañas, de talleres, o lo sea, para sensibilizar a la población local de las problemáticas relacionadas con estos retos sostenibles, y bueno, y también de la conservación del patrimonio y demás. Luego habría una parte de mejoras ambientales también que se ampliaría. Entonces, por ejemplo, calcular la huella de carbono, como os decía antes, ¿no? En cada producción. Nosotros ahora estamos en ese proceso. Debo decir que no es fácil, para nada, pero que poco a poco lo va siendo más, y hay más herramientas a disposición de todo el mundo. Nosotros ahora estamos trabajando con la herramienta de cálculo de Julie's Bicycle, que os la recomiendo, es bastante intuitivo. Pero también estamos trabajando en la nuestra propia, porque vuelvo y digo, cada espacio, cada situación es un mundo. Si se utilizan sistemas de eficiencia energética, si los productos de limpieza, por ejemplo, son biodegradables, ecológicos, es que es todo. Vamos con lupa a mirar todo en qué punto está. Luego está apartados de accesibilidad sostenible, por ejemplo, pues está lo de minimizar los desplazamientos en las compañías, lo que hablábamos de poder crear redes y poder crear distribuciones que sean... Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos, no sé si imagináis Menorca, nosotros estamos en la punta sur-este, y hay 8 teatros más. Estoy hablando de un territorio de 700 kilómetros cuadrados. 8 teatros, yo te diría que son casi 10, pero bueno, en 700 kilómetros cuadrados. La carretera más larga tiene 56 kilómetros, para dimensionarlo, ¿vale? Entonces, claro, nosotros ponemos una programación, un espectáculo hoy, y si mañana lo pongo en el municipio de al lado, que está a 5 kilómetros, el municipio de al lado no va a tener público. Entonces estamos trabajando en estas fórmulas para ir saltando, digamos, que sea San Luis, Ciudadela, que está en la otra punta. De Ciudadela vamos a Mercadal, que está en el centro. Y luego de ahí y vamos como moviendo, tratando de que esa movilidad, o sea, creando circuitos de menor recorrido kilométrico, pero que una vez que esto en las compañías que vienen de fuera, un momento en que una compañía pisa tierra menorquina, que tenemos el factor de la doble insularidad que estábamos hablando, porque Mallorca tiene insularidad, pero nosotros tenemos doble. Y entonces tratamos de que en el momento en el que una compañía pone los pies en Menorca, pues tenga el máximo de oportunidades de bolos, no solo en teatro, sino en cualquier tipo de espacios culturales. Y es algo que no estamos consiguiendo todavía del todo como nos gustaría, pero que es, una vez más, estamos en el camino. No está en castellano. Bueno, el apoyo al desarrollo local, lo que os contaba antes de poder tener alianzas con restauradores, con hoteles, incluso con tiendas que
pueden colaborar en muchísimas cosas. Nosotros nos hemos dado cuenta de que, bueno, una vez más, cuando te quitas todas las limitaciones de delante, todo es posible. Entonces, ahí tenemos una tienda que es muy graciosa porque es una tienda de pipimini, que digo yo, que son como las lámparas, todo súper bonito, esto no sé qué, y son los más entregados. Y entonces tienen un espacio arriba que es de exposición de todas estas cosas que valen muchísimos euros. Y yo siempre digo, llego aquí y digo, yo no puedo comprar nada, pero bueno. Y a ellos les encanta, pues que como están al lado del teatro, pues después de las obras de teatro pues invitan a la gente, no, venid, y entonces y les hacen un recorrido por la tienda y les explican y no sé qué. Bueno, o sea, tenemos de todo. La verdad es que lo que os decía antes, que lo he dicho en un tono de broma, ¿no? de que estamos locas y que como estamos locas pues nos tiramos adelante todo, esta locura es la que nos ha llevado a las cosas más maravillosas que hemos conseguido. O sea, y precisamente son estas cosas, implicar a la gente y que te ven así todo lo que te dicen, es que yo quiero pasármelo también como te lo pasas tú, ¿no? Pues venga, vamos a hacer, ¿qué quieres hacer? Y te dicen, no, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te apetece hacer? No, pues quiero hacer esto, pues vamos a hacerlo. ¿En serio? Claro, pues vamos a hacerlo. Y bueno, pues es un poquito a grosso modo lo que son los puntos de esto. En cuanto a las ferias y festivales, difiere un poco, tampoco mucho, en estos puntos, porque al final lo de tener la marca, el sello o tal, pues después depende de cada espacio y de la situación territorial en la que esté, el reconocimiento que uno quiere tener, pero no dejan de ser un checklist de todas las cosas que tener en cuenta si queremos que nuestro espacio o nuestros eventos sean sostenibles. Entonces, a nivel de ferias y festivales, Elisenda me rectificará, pero es un poco lo mismo, ¿no? Es tener este checklist y decir, bueno, en cuanto a residuos, ¿cómo funcionamos en la feria o en el festival en cuanto a residuos? Pues mira, no, nosotros hacemos separación de residuos, vale, ok, genial. ¿Cuántos puntos de separación de residuos hay? No, nosotros creemos que es suficiente, tal, bueno, pues vamos a calcular el número de personas que van a venir, se llama en eventos, ¿no? El número de personas que van a venir y si realmente consideramos que es suficiente el número de puntos de reciclaje que hay. Pero no nos quedamos ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esos residuos generados durante la feria? ¿Los contabilizamos? Normalmente no. ¿Y por qué deberíamos contabilizarlos? Pues aquí es donde os doy la chapa a nivel personal, con mi experiencia. Yo coincidió que con la pandemia me quedé sola en casa, no compartía casa con nadie. Y ahí dije, mira, voy a aprovechar y voy a hacer un estudio para mí. Voy a empezar a contabilizar los kilos de residuos que produzco en casa y los litros de agua que consumo. Cuando digo litros de agua, no es lo que me bebo y las duchas que me doy. Es lo que me bebo, las duchas, el limpiar los platos, fregar, regar, bueno, toda el agua que realmente consumo, ¿no? Entonces, cuando empecé con esta prueba, terrible, porque me di cuenta de que en 2 meses, yo vivo en el campo, entonces tengo la capacidad de poder almacenar residuos en este caso, ¿no? Y para después tener un marco de tiempo. En 2 meses producí 6 kilos de plástico yo sola, en 2 meses. Y cuando vi eso dije, wow, esto es increíble, yo no puedo permitir esto. ¿Qué es? Empecé a mirar toda la basura y digo, ¿qué es lo que más estoy consumiendo? ¿No? Entonces ahí dije, Tetrabric de leche. ¿En serio? Entonces, realmente la única leche que yo consumía era en el café con leche de la mañana. Y estaba produciendo una cantidad de Tetrabric que yo decía, es que no lo puedo entender porque no bebo tanta leche. Hice el clic y dije, bueno, pues quiero dejar de producir residuos. Primer clic, dejar de beber leche de vaca, porque no puedo ir a comprarla a granel, ¿vale? Entonces, me pasé a la leche vegetal y la hacía yo, la leche en casa, todas las mañanas. Dejaba por la noche todo listo y preparaba la botella de leche vegetal. No os podéis llegar a imaginar la cantidad de residuos que reducí solo con esta acción. Solo con esta acción.
A partir de aquí, ¿qué es lo que sigo consumiendo, no? Entonces, yo voy a comprar el Lidl o me voy a comprar el Mercadona y entonces llego a casa y cuando he colgado toda la compra, digo, pero le queda casi 1 kilo de plástico. Entonces, ahí dije, no puede ser. Entonces, desde que me di cuenta de eso, pues solo piso, es una anécdota que me hace mucha gracia, porque solo piso las grandes superficies, los supermercados, para comprar cerveza. Es lo único. Digo, ya ni vino porque me voy directamente a la bodega. O sea, cambié ese chip. Por eso es importante hacer esas contabilizaciones, ya sean de residuos, de consumos, de consumos energéticos, de agua, de todo eso, porque ahí es donde nos damos cuenta, cuando lo vemos en cifras, el impacto real que estamos produciendo. Porque claro, es como decía antes Adrián, ¿no? De que dice, yo a nivel personal me doy cuenta de que vivo como si no hubiera un mañana, ¿no? Como si el mundo no se fuera a acabar. Pues claro, si tú no le pones la conciencia a la huella que tú estás dejando, es muy complicado, es muy complicado. Entonces por eso es importante hacer esas contabilizaciones. ¿Cuántos residuos producimos en la fila B en 3 días? En el 2022 se producieron tantos de estos. Pues el año que viene, en base a eso, nuestro objetivo será tener menos. En ese sentido, por ejemplo, nosotros en las fiestas patronales, era muy típico durante muchos años, yo desde que soy una niña siempre ha sido así, nosotros tenemos caballos en las fiestas patronales, se ponen arena en el suelo para que no resbalen y demás, y bebemos la pomada, el gin con limonada, y cerveza es lo máximo que se bebe, y siempre se daba en vasos de plástico, ¿no? Y entonces todo el mundo lo decía, se bebía, tiraba el vaso de plástico en el suelo, y como estamos en fiestas, y luego lo recogen, pues da igual, no pasa nada, si por un día o un fin de semana soy un guarro, ¿vale? Entonces, en las últimas fiestas que hicimos, que fue en el 2019, pusimos en marcha una campaña que se llama Fiestas sí, residuos no. Hicimos una gran campaña de concienciación donde, durante todo el verano, en las diferentes fiestas de los pueblos, Greenpeace había venido con su máquina y había dicho: venís aquí las botellas de compensación y os damos 10 céntimos por cada botella. Y yo dije, ¡ay, qué bueno, me encanta! Yo lo quiero en mi pueblo. Y llamo a Greenpeace y le digo, mira, es que mis fiestas son el último fin de semana de agosto, ¿podéis traer la máquina? Y me dice, no. Digo, ¿no? ¿Por qué? Dice, no, porque en agosto nosotros no trabajamos. Y yo, perdón. Pero no, además, la máquina ya no está en Menorca, no la vamos a traer solo por esto. Y yo dije, ¿en serio me estáis dejando tirada cuando quiero hacerlo bien? Sí, no, lo siento mucho, si quieres lo hacemos en septiembre. Le digo, no, a ver, yo no puedo cambiar las fechas de las fiestas patronales. Entonces, ¿qué hice? Pues, ¿no me ayudas? Pues me vuelvo al ladito y ya nos encontraremos, ¿no? Dije, pues voy a montar un grupo de voluntarios que estén delante de la puerta del teatro y que hagan esa compensación y animen a la gente a que no tire el vaso o la botella en el suelo, sino que nos la den a nosotros, les damos la misma compensación que hace Greenpeace, no pasa nada. ¿Y qué pasó? Que fueron las primeras fiestas en las que no pisabas residuos al caminar. Y toda la población, literal, o sea, es de las cosas que me llevo más gratificantes. Al terminar nos decían, gracias. Lo estábamos necesitando, no queremos vivir entre residuos aunque estemos en una fiesta, aunque estemos en un festival, aunque estemos en donde estemos. Vamos a poner conciencia. La gente venía, nos traía los envases y ni siquiera querían que les compensáramos. Entonces hemos creado esa conciencia, ¿no? Y es un poquito eso, es lo que creo que en festivales, en ferias y en espacios culturales es lo que tenemos que promocionar. Y si nosotros le ponemos esta conciencia y la transmitimos, luego a quienes les transmitimos, a quienes les llega, van a ir haciendo el cambio. Y nosotros nos convertimos en altavoces, pero cada una de las personas, es lo que yo digo ahora, yo me siento súper feliz por todos los altavoces que voy a tener hoy. O sea, es como, wow. Vamos, y que vosotros después cada uno a quien se lo contéis, pues esos altavoces van a ir más, y así es como se crea una realidad, por decirlo de algún modo. Y creo que me voy a callar ya. Así que os pediría que intervinierais vosotros también, que ya sea con... A mí me gustaría preguntarte... Os pasamos un micro, ¿vale?
Sí, gracias. Por aquí, ¿verdad? Sí. Hola, yo soy Belén, soy del Ayuntamiento de Rivas y quería preguntarte, a nivel de las compañías, cuando estás hablando de toda la parte escénica y los grupos, ¿estás hablando de profesionales, estás hablando de grupos amateur, estás hablando un poco cómo canalizáis toda esa demanda? Porque sí que me parece que ahí hay que incorporar el nivel de producción de la propia cultura, ¿no? Esa reflexión, ¿no? De hasta dónde es sostenible todo lo que se produce, porque como espacios y como cultura también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De decir, yo puedo crear cosas y esas cosas están muy bien porque la cultura forma parte, ¿no? Y necesitamos esa parte, pero la parte de hasta dónde eres un profesional, no porque no quiero debatir uno versus otros, porque yo creo que ese no es el debate, sino la convivencia de todos, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado esa demanda? También es verdad que, pues claro, el espacio donde vosotras vivís, pues es una joya, y felicidades por esta iniciativa y por hacer de altavoz, ¿no? También de incorporar esta mirada, ¿no? Quería ir trasladar. Gracias. Pues te comento que ha sido muy complicado y está siendo muy complicado, ¿vale? Yo vuelvo y digo, como yo soy así de positiva, pues yo vengo, os cuento aquí, parece que todos son mariposas y rosas, y no es así, y luchamos día a día. Nosotros en Menorca tenemos una idiosincrasia muy diferente en muchas cosas, y para contestarte a tu pregunta, en este sentido, la mayoría de compañías y de artistas que tenemos son amateur, ¿vale? Son amateur, pero que ahora están desde que estamos promocionando este movimiento local, se están poniendo un poquito las pilas en decir, bueno, ¿y por qué no miramos esa profesionalización, ¿no? Nosotros los tratamos a todos igual, profesionales, no profesionales, entre comillas, porque les exigimos a todos lo mismo. Es decir, en este momento no estamos exigiendo, sino que estamos recomendando y estamos acompañando, porque creo que siempre es importante tener un periodo de transición en el que haces ese acompañamiento. Nosotros ahora lo último que hemos hecho es que tenemos un ciclo que se llama Cultura de Burera, que son diferentes espectáculos durante el verano que se hacen en espacios no convencionales y que están cerca del mar, llevándonos, porque nuestro municipio tiene 13 urbanizaciones turísticas, entonces lo que intentamos es como repartir un poco por todo. Y hicimos una convocatoria que no lo habíamos hecho nunca para pues, todos los artistas que quisieran participar en este ciclo. Y pusimos, como decíamos, estos puntos de criterios de sostenibilidad, pero no a este nivel, como lo explicaba Elisenda, siendo muchísimo más raso, ¿vale? Somos conscientes de que estamos empezando y que tenemos que educar y que tenemos que mostrar y que tenemos que decir, ¿no? Entonces, lo único que pedíamos en cuanto a sostenibilidad era que el dossier que nos mandaran para la propuesta tuviera algunos puntos de esa sostenibilidad que yo os hablaba al inicio, que ya llevamos a cabo todos los días, pero que no somos conscientes de que lo estamos llevando a cabo. Ni siquiera les estábamos pidiendo que nos dijeran casos concretos, o que si los objetivos de desarrollo sostenible, o nada de todo eso. Por favor, decidme qué hacéis a nivel sostenible como compañía, ¿no? o como grupo. Y de las 45 propuestas que recibimos, solo 12 pusieron ese requisito, que era un requisito obligatorio. ¿Con eso qué te quiere decir? El acompañamiento está en amateur, en semiprofesional y en profesional. En todos, o sea, por eso te digo que los tratamos a todos iguales y lo gestionamos de la misma manera. Hacemos acompañamientos in situ de reuniones que nos dedicamos horas y horas, que son cosas que no es nuestro trabajo, pero que consideramos que tenemos que hacer ese acompañamiento no solo a los amateurs, sino también a los profesionales. Lo estamos haciendo. Y quizás los profesionales son los que tienen
la mayor capacidad de entender lo que les estamos diciendo y hacia dónde queremos ir, pero los amateurs nos están sorprendiendo muchísimo y están poniendo muchísimas ganas. Y es que en general el sector artístico, independientemente del punto en el que esté, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que tienen un interés bárbaro en poder aplicar, en ser un artista sostenible. Me hace mucha gracia una vez un chico que es cantautor y vino y me dice: pero Débora, ¿cómo lo hago para ser un cantautor sostenible? ¿Qué tengo que hacer? Y le digo yo, bueno, dime, ¿qué haces tú normalmente? Dice, bueno, a mí lo único, después de explicarlo un poquito, ¿no? Y me dice, lo único que se me ocurre es que, bueno, yo compongo mis canciones. Digo, pues mira, esto es una parte en la que tú estás promocionando pues toda esta parte social menorquina porque estás explicando nuestra realidad cultural, nuestro tal, así que, y de repente me parece, se me ha ocurrido una idea, ¿qué te parece si me compro una batería y me voy a hacer mis conciertos solo, única y exclusivamente con la amplificación de esta batería que voy a cargar con una... Y me lo dijo él a mí, no se lo dije yo a él, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero, que todos estarás en un punto más o menos. Los profesionales a lo mejor es un poquito complicado, entiendo más en la península o nosotros que somos muy pequeñitos, pero todo es posible y lo único que se requiere, seas profesional, amateur o lo que seas, es ese acompañamiento incondicional. Si los espacios, los festivales, las ferias, estáis ahí y estáis diciendo queremos cambiar, queremos esta transformación, pero no estáis solos, os ayudamos, os acompañamos, pues la recepción es increíble. No sé si... Bueno. Hola, buenas. Bueno, soy Eliche, vengo acá como prensa, pero estoy aquí ahora como gestora cultural porque acabo de terminar un máster en la Carlos III, aquí en Madrid. No soy española, vine acá hace poco, entonces tengo un montón de preguntas en realidad sobre cómo funciona eso de la sostenibilidad, más que nada ambiental en España. Y es también algo que en mi máster no vimos mucho, entonces estoy súper agradecida por estar aquí. Pero mi pregunta es como... que me surge la primera. ¿Qué opinan ustedes del greenwashing o como un poco esta tendencia a veces, quizás no en Menorca, pero en capitales como bueno, todo el mundo, un poco de esta globalización de la sostenibilidad en el sentido más comercial de así va a vender, si vamos a decir que somos green o somos kilómetro cero, pero al final si te pones de verdad a ver qué hacen, pues es así de sostenibilidad y así de grande de gastos y cosas terribles. ¿Cómo lo ven en el sector cultural y qué solución pueden, no sé, qué proponen? Es una pregunta muy grande, no hay solución. Bueno, desde mi punto de vista es una lacra el greenwashing. Vale, voy a ser muy sincero. Me lo encuentro todos los días, y es una pregunta que me hacen muchos artistas, ¿no? Dices que yo no quiero vender que soy un artista sostenible cuando no lo soy, o sea, cuando, por ejemplo, lo que se hablaba de los festivales que se están desarrollando ahora, que es gastronómico y no sé qué, te ponen, ¿no? en su apartado, festival sostenible, y tengo una infiltrada que está trabajando ahí dentro, que nadie sabe que es mi infiltrado, y le dije, vale, me encanta, pero por favor, mira, digo, ya que ya te he instruido y ya te he dicho todo como es, por favor, mira si realmente es así o no es así. ¿Qué es lo que ellos venden como sostenibilidad, no? ¿Sabes qué es lo que venden como sostenibilidad? Que no utilizan plásticos de un solo uso y que tienen puntos de reciclaje. Esa es la sostenibilidad para ellos. ¿Vale? ¿Qué opino? Es una lacra. ¿Cómo creo que se puede solucionar? Empoderando el sector cultural en la cultura sostenible, que es lo que creo que es mi altavoz en este momento. Acompañar, mostrar, ver que sí es posible. El título de la mesa redonda, ¿no? Cultura sostenible. Todo el mundo me hicieron una rueda de prensa el otro día cuando presentaba y me viene el periodista y me dice,
cultura sostenible, pero ¿eso qué es? Y digo, pues te lo voy a explicar. Y ese periodista que además es súper crítico y que venía en plan, todo sostenibilidad ahora, ¿no? Y claro, yo le dije, es muy complicado de explicar, pero voy a intentar explicártelo. Y se fue, me hizo una nota de prensa y yo dije, wow, digo, lo he convencido. Creo que esa es la oportunidad, en todo caso. Sí, yo estaría de acuerdo que tal vez el greenwashing es una lacra, lo vemos mucho, pero no creo que siempre sea mala intención. O sea, creo que a veces puede ser fruto de desconocimiento, de pensar en los términos de sostenibilidad simplemente con vasos de papel o con cosas muy sencillas. Y lo que se trata es de abrir la mirada, ¿no? De lo que ahora Débora y Virginia han empezado a hacer, porque incluso en el IEB, en la institución donde trabajo, y en FIRAB, incluso yo misma tengo que ampliar mi mirada. Y incluso todos los trabajadores y todos los departamentos tenemos que ampliar y pensar que sostenibilidad es un eje transversal y que coincide en muchos puntos de la cultura y de la sostenibilidad para ir a trabajar hacia un mismo objetivo, y que las condiciones laborales tienen que ver con la sostenibilidad, y que como yo respete mi entorno tiene que ver con la sostenibilidad, que monte una escenografía y no la tire tiene que ver con la sostenibilidad, que la pueda guardar, que la pueda reutilizar, que pueda servir también para escuelas, que colabore y vea también qué pasa en mi territorio. Yo creo que es el antídoto. O sea, la educación, la formación y abrir la mirada sería un poco el antídoto para todos. Y yo misma en mi trabajo me lo aplico. Y supongo, como decía ella, que este año conseguiremos una serie de objetivos y el año que viene más. Y también veremos cosas que no estamos viendo ahora, que no podemos implementar. Un poco así. Es un camino. Es un camino. Es un camino. Sí. Y lo que digo es, no os desaniméis, ¿vale? Porque es un logro detrás de otro. Y cuando empiezas con los logros, no paras. Y es una satisfacción increíble. Como a nivel de esfuerzo, ¿no? De educación, etcétera, como qué tipo de espacio en el presupuesto de un proyecto, un espacio cultural, de una feria social, lo que sea, la sostenibilidad, qué tipo de espacio ocupa en el presupuesto de un proyecto. Porque creo que muchas veces también falta de pensar que es mucho esfuerzo económico también en el sector cultural, pues hay una falta de ayuda. Bueno, evidentemente lo puedes hacer de muchas maneras. Normalmente el presupuesto no está previsto. Sí, normalmente no es una partida aparte, sino que lo que tienes que hacer es racionalizar, reinventar el presupuesto que ya tienes para reubicar determinadas acciones. Por eso digo, pero los presupuestos también pueden ser. Empezaron siendo igualitarios también los presupuestos, pero también pueden ser sostenibles. Lo que pasa es que también, al menos yo, en la empresa pública donde trabajo, es algo que hay unos capítulos muy rígidos, con un presupuesto cada capítulo, y es inimaginable ahora mismo, pero si ya, por ejemplo, el presupuesto que tenemos en FIRAB ya se puede visualizar que muchas acciones pueden ir hacia aquí, de hecho, estamos consiguiendo aumentarlo y estamos consiguiendo negociar más colaboraciones para tener más presupuesto de otras maneras, que a lo mejor no salga de nosotros mismos, sino que salga de otra institución. Esas alianzas, ¿no? Sí, el objetivo sí, 17, sí, que para nosotras con el es la más importante. Sin esas alianzas, hoy en día no podríamos hacer absolutamente nada. Pero bueno, para mí, desde mi punto de vista, una vez más, el dinero no puede ser un limitante. Vuelvo y digo lo mismo, no puede ser un limitante, porque entonces no haríamos nada.
Y existe el gran error, desde mi punto de vista otra vez, y es de pensar que la sostenibilidad implica un mayor coste económico, y no es verdad. Todo lo contrario. A lo mejor tienes que invertir, si estás en al principio, ¿no? Si estás en un espacio como este, tienes que invertir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 focos, los tengo que cambiar a LED, esto es una inversión que me cuesta, yo que sé, 15.000 euros por decir algo. Bah, es que si me funcionan, ¿por qué los voy a cambiar? Vale, vamos a pensar otra vez en contabilizar, soy ingeniero, entonces soy muy así, ¿no? ¿Cuánto consumen estos 10? ¿Cuánto? Y si los cambio, ¿cómo va a ser el ahorro económico? Porque lo voy a comenzar muy rápidamente, esos 15.000 euros que habré invertido en ese cambio. Y luego no es que vaya a coger esos focos y los voy a tirar, porque siguen funcionando. Les voy a dar una segunda vida. ¿Y cómo les voy a dar una segunda vida? Pues ahí es donde buscas y te reinventas y miras, porque no quieres tirar nada, porque no quieres producir más impacto, sino que lo que quieres es ayudar y que todo el mundo pueda tener esa accesibilidad. A lo mejor ese foco le puede servir, que sea a un centro escolar, o le puede servir a uno que sea que no lo utilizan con la frecuencia que lo utilizamos nosotros en los teatros, que es casi cada día, ¿no? Entonces, cosas así. Buenas. Bueno, yo soy artista, estoy infiltrada ahora, pero me apetecía quedarme para escuchar un poco la voz del otro lado, ¿no? Porque yo conozco la preocupación que tenemos los artistas y cómo lo estamos intentando abrazar. En este caso vengo representando una pieza que se llama Precaria, que justamente hago alusión a la precariedad porque justo el país este año dice que la situación está siendo de precaria a insostenible. Entonces, trabajando sobre la sostenibilidad, una de las cosas que a nosotros como artistas nos preocupa o nos ha estado preocupando es cómo volvernos más sostenibles en el sentido literal de la palabra a nivel de producción, a nivel de amortización de las obras, porque tenemos la sensación de que seguimos produciendo y produciendo y produciendo cuando muchos trabajos se quedan en carpetas, se exhiben una vez en un festival y nos plantamos y dijimos no vamos a continuar. Nuestra manera este año de poder producir sostenibles, no producir. Eso es un planteamiento que yo lanzo como artista, pero creo que es un diálogo que se puede establecer con festivales, con circuitos, con ferias, para que no estemos separados, porque creo que justamente ahí en esas alianzas está ver cómo podemos reutilizar esas escenografías, cómo podemos, no sé, hasta, claro, esos vestuarios que se guardan y se quedan ahí, a mí me duele el alma. Entonces, en la precariedad, de repente nos hemos dado cuenta que la falta de recursos nos está llevando a una obligación de ser más sostenibles. ¿Por qué? Porque yo este fin de semana tengo vuelo en Madrid y he dicho, ya que voy a Madrid, pues voy a ir a más feria. Pero viene más desde una falta de recursos que desde la idea de sostenibilidad, pero sin darme cuenta o darnos cuenta, de repente la precariedad nos está obligando a ser más sostenibles. Y desde aquí, pues, abro el debate con salas, con espacios, para que no sea una cosa aislada, que realmente es una preocupación que tenemos los artistas de reutilizar y reciclar y reducir el gasto que estamos haciendo, porque todos queremos seguir trabajando. Si no tienes un estreno al año, mueres. Casi todo el mundo quiere obras nuevas y eso no es sostenible. Entonces, una huella, o sea, estamos dejando huella por todos lados, estamos trabajando un montón de horas, un montón de gente, un montón de horas de trabajo que no se tiene en cuenta. Muchas veces se habla de medio ambiente, pero no se habla de este medio ambiente en el que estamos moviéndonos los artistas. Y hablo de mí, que soy artista emergente, pero creo que las compañías grandes están un poco en las mismas y no se puede mantener esto. O sea, es agobiante, es fast food y es fast production y creo que es una de las cosas con las que más nos estamos enfrentando. Y sí que podemos hacer un dossier y decir, somos compañías, pero realmente estamos trabajando juntos para ver qué problemática tenemos y cómo podemos mejorar. Y ahí abro la... Es más, este año íbamos a hacer publicidad para venir a la feria de papel y dijimos, pues no. Entonces me la he impreso y la llevo encima. Si queréis luego me echáis un vistazo. Bueno, gracias por el tiempo, pero para el año que viene pues una conjunta de esto de... Muchísimas gracias.
recogemos la recomendación. Este año es la primera jornada, queríamos hacer algo introductorio, somos conscientes de que es algo bastante incipiente, ¿no? La cultura sostenible en general, que todos tenemos interés, o la mayoría, pero que bueno, que todavía está costando, ¿no? Obviamente, si te explico las ideas que tuve para esta jornada, y me miro a Iris. Perdón, tengo que decirte que estoy a punto de empadronarme en San Luis. He buscado en el mapa y que espérame que estoy a punto de irme para allá. Y que muchas gracias a las dos, que de verdad es una pasada, podríamos estar hablando de esto. En ese sentido, en Fira B vamos a dar ese pasito más y espero que el año que viene en la feria también lo podamos hacer. Y es lo que Elisenda comentaba en la mesa redonda del espacio 17. ¿Vale? El espacio 17, que es la idea, lo que es crear alianzas, espacios, festivales, artistas, técnicos, distribuidores, servicios de catering, todo. O sea, realmente es como imaginar, yo me imagino todo esto como grandes constelaciones, ¿no? O sea, todo está conectado al fin y al cabo, ¿no? Tú no puedes pensar, lo que os decía antes, no puedo pensar en un espacio cultural sin pensar en artistas o en compañías, no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, gracias por tu aportación. Eres bienvenida en San Luis, no hace falta que te empadrones. Gracias. Y bueno, gracias. ¿Os parece la última pregunta? Sí, que tenemos ya que cerrar. Bueno, voy a ser breve. Y bueno, es un poco pregunta-reflexión y es un poco porque va en base un poco a un festival que estamos proyectando para el año que viene, que es un poco un festival no infantil, sino para niños, ¿no? O sea, diseñado para niños, en el cual se libera una zona del pueblo, ciudad, se libera de tráfico, se cierra y a partir de ahí pues el niño empieza a ver un poco cómo sería ese mundo sostenible, entre comillas, porque todo es a base de ver cómo disfrutar un festival con espectáculos, con atracciones. Es un festival, pero indirectamente todo disfrutando un poco de esa parte sostenible, ¿no? Y estamos viendo esa manera de cómo trasladar eso a las grandes empresas, porque hablamos mucho de sostenibilidad, hablamos mucho de cambio, pero cuando viene un cambio, cuando una empresa realmente ve que eso va a vender el producto orgánico, va a vender ese envase biodegradable, porque igual una marca, porque ha habido movimiento, porque después ha habido una marca que ha empezado, ha funcionado, pero no las grandes empresas no empiezan con los valores, no son los iniciantes de ese tipo de movimientos, ¿no? Claro, ese festival que estamos pensando es, pues bueno, las atracciones van a pedales, en Menorca hay un referente que es el Tío Vivo, que estamos trabajando con él, y después hay atracciones que los franceses son unos cracks en eso, ¿no? Hay una feria que yo la quería poner en las fiestas que no me han dejado, pero hay una feria que es 100% sostenible, con autos de choque, con todo sin consumo energético, sin nada. Te lo digo que si quieres te paso el contacto de ellos. Pues sí, pues mira, eso es buena idea. Pues queremos montar un domo que va con placas solares, no habrá ningún tipo de envase no se permitirán envases dentro del recinto, sino que allí ya los niños tendrán unas cantimploras que se van llenando en las fuentes, que se van a poner, todo ese tipo de cosas. Pero después el tema es cómo trascendemos a eso, porque una cosa es la experiencia que vivirá el niño sin inculcarle directamente sostenibilidad, equilibrio, ecología, porque al fin y al cabo el niño lo que tiene que hacer es disfrutarlo y vivir esa experiencia como una manera indirecta, sin tenerle que constantemente esos 3 días de festival decirle, es que estás haciendo una acción sostenible, estás luchando por la ecología. No, el niño tendría creemos que es más factible o más eficiente eso, ¿no? Es decir, lo experimenta y a partir de ahí empieza a entender qué está produciendo esos 3 días de diversión, qué están produciendo, o qué producirá en un futuro, el impacto que tendría, ¿no? en el mundo. La pregunta para ir acabando es si vosotros en algún momento os habéis planteado también cómo hacer llegar, porque es la parte que yo me pierdo más, aparte soy un ignorante en ese tipo de cosas,
si en algún momento habéis pensado o habéis hecho acciones en las cuales todas esas actividades o protocolos que estáis diseñando, cómo pueden llegar directamente a esas empresas, ¿no? Para que se sientan un poco... Las empresas. Empresas, estoy hablando de empresas, sectores empresariales que, por ejemplo, yo qué sé, vamos a decir Fonbella. Pues bueno, pues ahora es como nosotros pensábamos, hay un proyecto que queremos hacer con una ONG que trabaja en África, que es vídeos que los niños hacen, porque ¿dónde se recicla? Pues en los países... porque al fin y al cabo los niños no tienen juguetes, se lo hacen con la basura, ¿no? Y queremos hacer que esos niños de África pues hagan unos tutoriales en los cuales los chavales van a tener ese vídeo y van a crear con ese tutorial que van a ver esos juguetes con la basura que van a tener ahí. Pues bueno, claro, ¿qué hemos pensado? Pues vamos a hacer eso etiquetando a Fonbella, para decir un ejemplo, ¿no? Etiquetando, pero creo que es bastante, igual es demasiado poco, ¿no? Bueno, la pregunta un poco eso, si vosotros teníais, bueno, habíais trabajado eso, teníais alguna idea. Te voy a contestar en 2 vías, ¿vale? A nivel de empresas privadas, es opinión personal, mi opinión personal y tal y como yo lo hago es aprovecharme del greenwashing. Ahí sí, aprovecho. Y voy y les vendo lo que ellos creen que es un greenwashing, pero que yo soy consciente de que no lo es, porque sé que lo hago bien, ¿vale? Eso es lo primero. Y te compran el greenwashing, ya te lo digo, te lo compran. Si tú vas convencido con tu proyecto y le dices, mira, con esto vais a tener esta imagen y vais a tener tal y no sé qué y no sé cuántos, y lo único que os pedimos es que nos ayudéis en esto, pero hay que llevarlo todo muy claro, porque a ellos no les gusta pensar, ¿vale? Ellos van a lo fácil. Entonces hay que llevarlo todo muy claro y muy convencido. Y me aprovecho del greenwashing, literal. En cuanto, por ejemplo, en la experiencia con los niños, para que se lleven ellos la experiencia y puedan, o los padres, o todo eso, nosotros hemos iniciado un proceso muy bonito, que a lo mejor algunos conocéis, que se llama innovación social, ¿vale? La innovación social consiste en un tipo de participación ciudadana, que hasta ahora la participación ciudadana se ha basado en consejos sectoriales, en los que siempre va la misma gente y siempre se dice lo mismo, y nosotros lo hemos transformado. Entonces ya no hacemos consejos sectoriales, sino que salimos a la calle y buscamos puntos estratégicos que se convierten en canales de escucha, ¿vale? Canales de escucha de la ciudadanía, canales de escucha de los participantes, canales de escucha de lo que queráis, de los espectadores, de lo que sea. Hay que ser creativos y pensar en esos canales de escucha, porque los más normales son las encuestas, pero todo el mundo está cansado ya de hacer encuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros hacemos entrevistas telefónicas, porque nosotros somos administración, pero vuelvo y digo, luego cada uno tiene que mirar cómo lo hacemos, ¿no? Hacemos entrevistas telefónicas, pero aparte de esas entrevistas telefónicas, pues por ejemplo tenemos una figura que creamos para los niños, que es un cabezudo. Lo creamos en la pandemia, que se llama la abuela Esperanza, ¿no? Como con esa esperanza para los niños de que íbamos a salir de casa y que nos lo íbamos a pasar bien otra vez, ¿no? Y esta abuela ha tenido muy buen reconocimiento entre las familias y los niños, ¿no? Y entonces ahora la hemos convertido en un canal de escucha. Y lo que hacemos es que se sientan, tenemos como sitios así, se sientan en el pueblo, se pueden sentar en el pueblo, y entonces los niños van y les dicen, no, porque yo quiero una fuente de chocolate. Y entonces, claro, tal, y luego vienen y nos dicen, no, es que los niños quieren una fuente de chocolate. Y entonces pues tú piensas, evidentemente no les puedo poner una fuente de chocolate, pero voy a pensar en un evento en el cual pueda poner una fuente de chocolate y ese niño se siente escuchado. Y es un ciudadano más, que no pensamos en ciudadanos, es lo que estamos en adultos, ¿no? Entonces, pues es un poquito eso, aprovechate del greenwashing, sí o sí, y escucha, porque como todo proceso de sostenibilidad, como estábamos diciendo, el primer año vamos a calcular cuántos residuos producimos, el año siguiente hacerlo mejor, pues con esto es exactamente lo mismo. El primer año llegaremos a unos cuantos, pero escuchando, el año que viene llegaremos a muchos más. Bueno, muchas gracias a todos.